A pesar de tener una relación distante, Eliana tiene la esperanza de llegar a un acuerdo con su hijo respecto a la herencia de su marido fallecido. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Eliana, doña Catalina y don Marcos. Bienvenidos los tres. Gracias. Doña Eliana, usted parece que ya es habitual en nuestro programa, ¿no? Sí. Sí. Está Carmen Gloria. Yo vengo, Usted ya estuvo acá en el programa. sí, con un caso de los colombianos. ¿Y cómo les fue? Bien, se fueron a los 3 días. Muy bien. Y ya avisé aquí, fueron a Sí. los 3 días. Y después grabamos el día después Sí, con usted. sí. E incluso participó en la promoción del programa, ¿no? Pero ahora es por plata, Ahora viene por otra cosa. no es claro. ¿Qué le pasó Es ahora? que A ver. mire, yo Cuéntame. recibo una herencia que mi marido me dejó en el Banco Estado, ¿ya? Entonces mis hijos no quieren entender que la ley me dice que el 75% es mío y un 25% para ellos dos, yo tengo 2 hijos, ¿ya? Y Los que ellos están no acá, entienden. ellos dos. Claro, ellos, él. Y no quieren firmar porque yo no puedo cobrar esa plata. Yo la necesito porque estoy sola, enferma. ¿Sabes que el sábado me dio un ataque al alcohol? Estuve a las 11 de la noche en la posta, sola. Y necesito esa plata para tener una señora que me acompañe el resto de mi viaje. Catalina, que la acompaña, ¿qué relación tiene con usted? Ah, Soy su nieta, Es la nieta. sí. Hija de uno de estos hijos con los que ella disputa, ¿no? No, hija del hijo menor de ella, que es de otra persona. Ya. O sea, que no es parte de la herencia. No, no, Entonces, las partes de la herencia son usted en su calidad No, de cónyuge son- sobreviviente, don Marcos. Sí, Usted es Marco parte de y la herencia. Claudio. Y Claudio es un hermano suyo. sí. Ya. ¿Y qué está pasando con esto? Dice su mamá que no entienden la porción que le toca a ella. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí mi mamá está actuando en forma mal, porque ella amenazó a mi hermano con quitarle la casa. Sí, así. Y a mí me dijo en el banco que a mí no me correspondía nada. Entonces, eso es lo que con mi hermano. Mi hermano está asustado porque la casa donde vive era la de mi padre. Entonces, lo que nosotros exigimos, por ejemplo, es bueno que haya hecho esto porque ella, no es que nosotros no queramos entender. Lo que pasa es que nosotros no sabemos de esto, de herencia, no tenemos idea. Nosotros estamos aquí porque no queremos pelear con mi madre. Yo no tengo una buena relación con mi mamá hace muchos años, ¿Y por qué? porque, bueno, soy el hijo del medio. Yo siempre tuve una buena relación con mi padre. De hecho, cuando me casé, yo invité a mi padre a mi matrimonio y mi madre no fue porque tenían problemas. Entonces fue al civil mi padre y mi mamá a la iglesia. Ya. Y al ganarme que yo incluir a mi padre, a mi familia, me gano el reproche de mi madre. De ahí empiezan mis problemas con ella. ¿Se fijan? Entonces, yo no quiero pelear. Yo en ningún momento le dije, no, mamá, no le corresponde. No, en ningún momento le dije, mamá, si a usted le corresponde todo, sáquenlo todo y déjeselo a usted. ¿Se fija? Si no me corresponde nada, entonces ¿para qué vengo a filmar? Y mi hermano está asustado porque igual, mi hermano vive en su casa, en la casa de mi madre, y ella lo único que quiere es venderla y quitársela. A ella no le interesa dónde queda mi hermano. ¿Y por qué está tan enojada con sus Mire. hijos? Efectivamente, porque tuvieron Tita relación con el Carmen, papá. perdona, es falso todo lo que está diciendo él, falso. Porque yo no quiero vender la casa que te compró el Alberto, porque el Claudio vive ahí, mi hijo mayor, ¿ya? Había una plata en el 14 millones de pesos. ¿Sabe qué me hicieron? Me aplastaron, me pisotearon en el banco. La ejecutiva le dijo el 75% de la señora. Ellos no, querían todo. Entonces fue tanto la impresión que yo le dije a la señorita, señorita, por favor, en 3 partes, no démela a mí le hizo una seña a la cajera y la cajera me dio la plata a mí, la mía. Tuve que dividirle, esfuerzo, 3 partes iguales, porque me pisotearon, me trataron mal. Él me dijo, somos familia, yo me preocupo. Jamás me llama por teléfono, jamás me va a ver. ¿Sabe que yo cuando cumplió 50 años, yo lo fui a ver a su casa? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, ven a entorpecer mi felicidad. No, Marco, le dije, te vengo a dar un beso, un abrazo, que estáis de cumpleaños. Fue mentira, fue verdad eso, ¿sí o no? Y la señora que está con él ahora, está la María, le dije, yo me voy. No, señora Eliana, me dijo, pase. Me hizo pasar y me dio una taza de té, ¿ya?
Y ahí conversamos, ahí le dije, porque siempre habían peleas, ¿entiendes? Porque, ¿Pero las peleas partieron a raíz de la herencia o partieron de no, antes? porque mi hijo menor se fue de mi casa, ¿ya? Y estuvo años solo y mi hijo se mató. El César está enfermo. Pero a mi hijo yo nunca lo eché. ¿Sabe por qué se fue? Ellos no sabían por qué se había ido. Le dije, Marcos, ¿sabes por qué se fue? Me dijo, mi hijo, yo le rogué al César. Vivíamos los dos con mi hijo César. Éramos juntas los dos, te lo juro. Le dije, Cecita, ¿por qué te vas? Yo te cuido. Tú estás enfermo, tenía hepatitis. Mami me dijo, yo me voy a vivir con unos amigos, a hacer mi vida concho, porque yo soy bisexual. Y yo le dije, ¿qué es eso, hijo? Me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Me dijo. Le rogué, le dije que lo podía llevar a un psicólogo, pero que no se fuera. Se fue. Yo no lo eché. Y de ahí que están enojados conmigo. La mujer de él me dieron todo filo, ¿vio? Y yo me humillé cuando él cumplió 50 años y lo fui a ¿Es saludar. efectivo que nace a raíz de ese episodio el enojo entre ustedes? No, esto es hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo empiezo a tener una relación con mi padre, ¿ya? Y ahí, como le digo, yo me gano el desprecio de ella, porque a nosotros nos crió odiándolo a nuestro padre, nos crió siempre odiando. Es cierto que faltaron cosas cuando niños, pero no podíamos, yo al menos lo sentía así, yo no podía odiar. O sea, ambos tienen conceptos distintos de por qué se distancian. Sí, Ella sí. cree que el enojo de ustedes con ella es a raíz de un supuesto diferencia que tiene con el hermano, que ella dice que no es tal, que fue una No. decisión del hermano, y usted cree que su madre se apartó a raíz de que ustedes se acercaron a su padre. No, claro, eso es. No, Diga, no Hay mucho una antes diferencia enorme. mucho antes que mi hermano, que dice ella que se fue, no es así, porque ella nos prometió desde muy niño, nosotros trabajábamos, vendíamos diarios, vendíamos en la feria cosas para pagar lo que es el dividendo hoy en día, ¿se fija? Entonces ella nos promete, nos dice, el último que se case y se quede conmigo se va a quedar con la casa. Me casé yo primero, perdí mi derecho, me fui, ¿se fija? Ya, hasta ahí iba todo bien. Se casa mi hermano mayor, después se casa el Luis, ¿se fija? Entonces mi hermano queda ahí, queda en la casa. Pero ella lo echa porque Luis quedó viviendo en la casa con su señora y tenían problemas por pagar las cuentas. Ya, a la larga ese problema, mi mamá se deshació del César, lo echaron de la casa. Esa es su versión, ella dice que no. No, por favor, si usted me está pidiendo que diga esto... Por eso le digo, esa es su versión, pero yo no Sí. tengo por qué darle crédito a usted y no a la señora. No, sí, Están en está bien. igualdad de condiciones, caballero. Está bien eso. ¿Se fija? Entonces nosotros buscamos a mi hermano y con nosotros estuvo harto tiempo hasta que mi hermano, cuando mi hermano supo que la casa se la vendió a Luis, mi hermano quería pelear por la casa. ¿Se fija? ¿Quién le vendió la casa a Luis? No, mi abuela le vende la casa a mi Sí, mamá. mi casa, cuando yo me separé, yo no tenía nada, ¿ya? Yo compré mi casa. Y la compré con mi esfuerzo. Salió la escritura con mi esfuerzo. Trabajé, la pagué, cooperativa, la pagué. Cuando se fue mi hijo César, como le digo, yo me trastorné, me fue mal. Me puse mal. Entonces no quería estar en esa casa porque estaba con mi hijo César y no estaba, ¿ya? Entonces, ahí yo tuve tiempo y se la vendí a mi nuera, no a mi hijo, ¿ya? A la señora de... A la señora, la mamá de la Catita. Ahí estuvimos como 5 años. ¿Y yo es a la los señora 5 de años su hijo Luis? Me fui, Sí. sí, me fui a mi casa a Carrascal, que es una herencia de mis padres, ¿ya? Entonces, de ahí, pero ellos, no, yo eché a César, nunca. Que Dios me castigue, nunca, señorita, porque era mi hijo preferido. Todo era para César. A César le pagué la carrera de chef internacional. ¿Ah? El papá nunca les dio nada. Dígame usted, tenía un cumpleaños, una Pascua, jamás. Pero sí que tuvo decencia de demandarme por no tener criterio para criar a mis hijos, porque era prostituta. Fui al juzgado con ellos, fui y los llevé.
Yo trabajaba en la Fundación Niño Patria, señorita. Y lo llevé. Le dijo a la jueza, ¿conocía a este hombre? No. No se conocían ni al hombre, ni ellos conocían a su padre. De ahí tuvieron una relación porque la jueza lo ordenó. ¿Ya? No yo, la jueza. Y la jueza le dijo, lo echó para afuera y le dijo, mira, tú venías a demandar a esta mujer con las cosas. ¿Qué hiciste? Mira cómo tiene a tus hijos, bonitos, limpiecitos, gorditos, educaditos. Pero ordenemos un poco la historia. Usted tuvo una primera pareja que es don Alberto, Sí, que es el padre de Marcos, Claudio y César. sí, ¿Sí? Y después tuvo una segunda pareja sí. que es don Luis, Ujú. que es el padre de don Luis, padre suyo a la vez. Sí, Ya. Don Alberto y don Luis están fallecidos los dos. sí. Los dos. Y la herencia que están reclamando es la de don Alberto. Alberto. ¿Tiene la posesión efectiva usted de ahí? Sí, aquí está. Tráigamela, por favor. ¿Y don Claudio, usted lo ve, don Marcos? ¿Conversa Sí, con él? Sí, sí, conversamos. ¿Y qué opina él de todo esto? Lo que pasa es que mi hermano ha sido el más cercano a ella y el que más ha estado con ella. No es tan así como dice ella. Y bueno, empezó este asunto y como ella lo está amenazando por el asunto de la casa, que la va a vender la casa y que no le va a dejar nada, mi hermano está asustado. Mi hermano no quiso venir para acá porque, bueno, no quiere exponerse. Esa es la casa que está en Quinta Normal, En Quinta Normal. en la claro, calle Mendoza. Claro. ¿Bien? Entonces, él, lo único que pide, o sea, yo no quiero pelear con mi madre, ni tampoco Claudio, porque Claudio es el que tiene el más cercano. No queremos entrar en descalificaciones, nada. Lo que queremos es que nos ayuden a solucionar este problema. Yo no tengo una buena relación con mi madre porque tuve una buena relación con mi padre. No voy a vivir con odio, no voy a vivir con eso. Para mis hijas, mi madre no conoce a mis hijas. En cambio, para mi padre, mis hijas era su abuelito y eso a ella nunca le gustó. Entonces, esa relación yo no la tengo con mi madre, pero mi hermano sí. Entonces, lo que aquí se disponga, mi hermano lo va a acatar. Nada más. No venimos, yo no vengo a pelear ni nada con ella. Nada. Yo lo que quiero ahora, si está acá mi gloria, es que lo que me corresponde. 75% de la herencia. Y de la plata, porque yo la casa que compró el Alberto no la quiero venderla. Ellos quieren venderla, yo no quiero venderla. Porque dejársela al Claudio, que el Claudio está viejo ya y no hay dónde vivir. Pero ellos querían vender al tiro la casa en el velorio. Del final estaban vendiendo la casa. En la posesión efectiva ustedes solo pusieron la propiedad, no pusieron los dineros. ¿Hay otro banco más, además de este? Y en el Y el banco, otro, el primero fue en Pan, ¿Y en el cuánto hay? 21 millones y tantos. Que aún no lo sacan. No. Sí. Ese es el que ha entrado en conflicto porque si bien mi tío Marco dice que él que no quiere hacer pelea ni nada por el estilo, mi abuela ya llevó un abogado a ese banco. Fue con un abogado, se reunió con ellos, fue con el abogado para que no se repitiera la situación anterior en donde hubieron discusiones, en donde se trataron mal, para hacer las cosas como más fáciles, para que hubiera alguien en donde le creyeran y pudieran tener un nexo más fiable. Mi abuela pagó para que fuera ese abogado y no sirvió de nada, lo echaron. Mi abuela cuenta que ni siquiera la mano le dieron. ¿En qué año se casó usted, señora? ¿En qué año se casó con el Alberto? ¿Eh? ¿En qué año se casó con el Alberto? Nos casamos en el 59. Ah, hartos años. 59, sí. Ya. Miremos la pizarra entonces. Ustedes insisten en no buscar un acuerdo de buena voluntad entre ustedes. Lo que va a pasar es que esto va a terminar en un juicio de partición, pagando los costos que eso significa. Abogados de las partes, costas procesales, juez partidor, honorario, remate, etc. Y van a llegar a lo mismo que les voy a explicar ahora. Cuando una persona fallece, todo su patrimonio pasa a los herederos.
Herederos. Los herederos de una persona están determinados por ley y son, según la ley, el cónyuge sobreviviente, los hijos y otros órdenes de sucesión más que no los voy a explicar porque no son atingentes al caso. Aquí el caballero tiene cónyuge y tiene hijos, por lo tanto se termina aquí la repartición. Si el caballero fuera dueño del total de la herencia, toda esta herencia se reparte entre el cónyuge y los hijos. Y la ley dice, al cónyuge le corresponde el doble de la porción de cada hijo. Y no menos, que con esto la ley le otorga una garantía al cónyuge, no menos del 25% del total de la herencia. Entonces, regla número 1, el doble de la porción de cada hijo. Es bien fácil. Aquí hay 2 hijos. Hay un hijo y hay otro hijo. Tenemos entonces 1, 2, 3 partes. Pero como a ella le corresponde el doble de lo cada hijo, yo puedo decir 2, 3, 4 partes. Divido el total de la herencia del caballero en 4 partes. Y le corresponden 2 al cónyuge. Cónyuge, cónyuge. Y 1 a cada hijo. Hijo, hijo. ¿Cierto? Esto es al pie de la letra de lo que dice la ley. Cuando todo el patrimonio es de propiedad de la persona fallecida. En el caso de su padre, todo el patrimonio que hay no es de propiedad completa de él. Y aquí es donde se produce la confusión generalmente al explicar esta materia. Cuando yo reúno todo el patrimonio de una persona, en este caso su papá, pero resulta que él está casado en sociedad conyugal y por lo tanto, de acuerdo a nuestra ley, aún vigente, hay un proyecto de ley durmiendo en el Congreso para modificar esto. El hombre casado en sociedad conyugal, la mujer casada en sociedad conyugal, cuando 2 personas contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, el hombre es legalmente el administrador de la sociedad conyugal. Por lo tanto, todos los bienes que se adquieren a nombre del marido. Pero son de ambos. Entonces, todos los bienes que fueron adquiridos con su padre mientras estuvo casado con doña Eliana están a nombre de él. Pero solo la mitad de esos bienes son del marido y la otra mitad son de su mujer. Entonces, esto es si su padre hubiera sido un hombre soltero o si su padre hubiera estado casado en separación de bienes. Pero como su padre está casado o estuvo casado en sociedad conyugal, antes de hacer esto, yo debo dividir lo que le corresponde a la cónyuge como socia de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? Si yo tengo acá, voy a borrar esto para que hagamos eso. Si yo en este espacio sumo casa, sumo 14 millones de un banco, sumo 23 eran el resto, 21. 21 millones del otro banco, tengo 35 millones en dinero más una casa. En este ejemplo, yo tomaría la casa y los 35 millones y lo divido así. Esto si hubiera sido separación de bienes o soltero. Como su padre es casado, yo tengo la casa y 35 millones que son de los dos. Y como la ley me dice que primero tengo que dividirlos por la mitad de la casa es de la mujer, los 7 millones son de la mujer y los 10,5 son de la mujer. Y el resto se divide de esta forma en esta parte. La casa se encuentra aquí, la mitad de la casa, y la otra mitad de la casa está aquí al lado. Hay 7 millones aquí y hay 7 millones acá. Hay 10 millones, 5 aquí y 10 millones, 5
acá. Entonces, aquí hay la mitad de una casa, 7 millones y 10,5 millones, que se dividen de esta forma. Y este pedacito de acá le corresponde a la señora como socia de la sociedad conyugal. Entonces, en el ejercicio que han visto que yo hago otras veces, tenemos todos los bienes del señor. Los partimos por la mitad. A la señora le va a corresponder el doble de la porción de cada hijo, que dijimos que era esta mitad, ¿cierto? En el primer ejemplo. Mujer. Porque es socia de la sociedad conyugal. Y de la parte de acá le corresponde el doble de la porción de cada hijo, a lo menos el 25%. O sea, esta parte la tengo que volver a dividir en 4 partes. 1, 2, 4. Y a la señora le corresponden 2/4 de acá. Tal como decía la señora, la suma que le corresponde dividir entre los 2 hijos es aproximadamente un 25%. Y el resto es de ella. Tal como decía la señora, la suma que le corresponde dividir entre los 2 hijos es aproximadamente un 25%. Y el resto es de ella. Pero ella, como heredera de su padre, se está llevando solo un 25%. Este 50% de acá, que ella se está llevando, se lo está llevando porque ella es socia de la sociedad conyugal. Sé que la materia es compleja, sé que es enredada. Espero haberme explicado lo suficientemente claro para que entiendan que esto es lo que corresponde en derecho. Es lo que la ley dispone. No es antojadizo. Si algún día se llega a concretar esto de que los hombres dejen de ser administradores de los bienes de la mujer y deje de considerarlos nuestra legislación a nosotras las mujeres como relativamente incapaces, imposibilitadas de adquirir bienes propios si nos casamos con sociedad conyugal, a menos que usemos el artículo 150, imposibilitadas de administrar nuestros propios bienes, a menos que tengamos separación de bienes, esto va a dejar de pasar. Porque esto se arreglaría y lo entendería mucho más claro si la casa hubiera estado a nombre de los 2. Si el dinero y la cuenta que corresponde a esta sociedad conyugal hubiera estado a nombre de los 2. Nadie estaría tratando de explicar que en realidad ella fue cónyuge y él solo era administrador de los bienes de ella y esta mitad de bienes le corresponden a ella por estar casada en sociedad conyugal, por ser socia de él. ¿Se entendió? Se entendió. Aquí es bien clara la parte legal. Es súper clara. Y si ustedes no llegaran a un acuerdo y repartieran de la forma en que la ley dispone, se hace innecesario seguir discutiendo y simplemente podríamos ir a un juicio de partición y un juez partidor va a tomar esto y lo va a repartir igual como yo lo hice ahí, con los costos que ello implica. Pero hay algo mucho más profundo que no es tan fácil de explicar ni de entender. Y para eso le voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se sume a la conversación. Pamela, lo primero que llama la atención es que ella cree estar enojada con el hijo por ciertas cosas y él cree estar enojado con su mamá por otras cosas. Ambas son muy distintas. Sí. O sea, están enojados por cosas distintas. Porque no han hablado de nada. Sí. Hay 2 grandes quiebres en esta familia. El primero es un divorcio, al parecer bien mal llevado, en donde se genera esta disfunción papá y mamá que no pueden congeniar dentro de estos hijos, ¿sí? Ella parte criando a sus hijos sola, aparece este padre cuando los niños tenían alrededor de 8 años, el mayor es lo que ella refiere, empiezan a generar una relación un poquitito mejor entre ellos y eso hace que ella sienta una suerte de abandono por parte de estos hijos que se relacionaban con el papá. Eso es un quiebre importante, pero que puede ser subsanado más fácilmente. Por eso que hasta ahí la relación era tensa, era con
Mi mamá va a mi matrimonio por la iglesia y mi papá por el civil, no los puedo juntar, pero todavía esto se podía relacionar. Pero acá hay un quiebre mucho más potente, del que se habla poco, porque no nos gusta hablar, porque duele hablarlo. Pero cuando una persona fallece de la manera en la que fallece este hermano, cuando una persona muere, se suicida, digámoslo como son, se genera un quiebre mucho más potente en las familias que en cualquier otra muerte. Murray Bowen, que es como el que estudió todo esto, dice que el fallecimiento de un familiar siempre genera quiebres importantes en las familias y lo hemos hablado acá otras veces. Cada quien empieza a resolverlo a su manera, uno empieza a sentir que son todos muy distintos, cada quien explica la conducta del otro y nunca se habla y llega un momento en donde la familia empieza a sanar y a subsanar esto. Pero cuando hay una muerte tan traumática como esta, muchas veces esa etapa del duelo de la que hablamos a veces, en donde uno siente que el otro cree distinto, que el otro piensa diferente, uno no logra entender por qué el otro se relaciona de cierta manera, encuentra que toda su familia está cambiando mucho, se queda estancada y no se soluciona. Y cuando yo logré hablar con ellos, el momento en donde ellos coinciden es el dolor tremendo que todavía sienten por el fallecimiento de César, en donde nunca se han juntado a hablarlo, en donde nunca se han abrazado después de eso, en donde nunca han mostrado la pena, la rabia y la angustia que implica un fallecimiento así. Y realmente la emoción que los dos tienen por esa situación es igual de intensa, es igual de fuerte y está igual de abierta, que serían los dos. Es normal que cuando ocurre un fallecimiento así, con estas características, se trate de buscar culpables también, Sí. se trate de buscar responsables, espiar a lo mejor o justificar de alguna manera la decisión, una decisión tan triste. Y quizás sea bueno hablar de eso, que una decisión tan dramática, tan tremenda, no tiene que ver con la relación con las personas, no tiene que ver con lo que está pasando afuera. Pueden haber gatillantes, pero la principal razón son ellos mismos. Nunca tiene culpas externas, que es lo que uno trata de buscar. Y pasa dentro de las personas dos cosas, que intentan culpar por un lado y se sienten culpables también, en qué no hice, qué no hablé, qué no alcancé a generar. Yo lo hablaba con don Marcos y él me decía, yo lo pude acercar a mi papá, pero a él le faltaba a mi mamá. Ella dice, no, él se alejó de mí. Acá no hay ninguna culpa. Este tipo de situaciones se dan por problemas psíquicos importantes, por un sufrimiento tremendo, en donde se genera una vuelta de los propios impulsos hacia uno mismo. Y eso no tiene que ver con nada que pasa afuera. Sí, como dice Carmen Gloria, gatilla, no gatilla, puede afectar, puede ir poniéndole los indicadores a esta situación para llegar a este nivel de depresión. No obstante, no hay nada en el mundo externo que lo gatille salvo la propia mente de la persona, su propio sufrimiento y la configuración intrapsíquica que se genera. Y eso no tiene que ver con el mundo externo, tiene que ver con el mundo interno. Por eso que buscar culpables es tan difícil. Por eso que además se generan estas vueltas de tratar de buscar la explicación a algo que solo tiene explicación adentro de la cabeza de él. Por lo tanto, la única explicación es que lo estaba pasando muy mal, es que no pudo más, es que en ese minuto su quiebre fue demasiado potente y no hay nada que ustedes hayan hecho que lo haya impulsado a eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer acá es vivir el duelo. Ninguno de los tres, porque me queda claro que el hermano mayor tampoco lo ha hecho, han hecho el proceso de duelo como corresponde y quedaron entrampados en un duelo patológico que los tiene hasta el día de hoy creyendo que están discutiendo por otra cosa. Pero no es más que una forma de desviar esta situación y de no hacerse cargo de un duelo que está ahí y que la única forma de subsanarlo probablemente es todo junto. ¿Y será posible que sin la ayuda de especialistas ustedes puedan juntarse a hablar de esto y quizás rendirle un último Por ejemplo, tributo a su hermano, pudiendo estar por sobre estas diferencias? Por ejemplo, yo tengo buena relación con mi hermano mayor y con mi sobrino. Tengo buena relación. Pero no tengo buena relación con mi madre porque, bueno, ya hasta el día de hoy esto ya no tiene sentido seguir, ¿sí? Pero
pero no se da el caso de que, por ejemplo, de que salgan las cosas bien con ella. No podemos, no sale. ¿Verdad? Cualquier cosa que uno quiera hacer no sale, entonces no se nos da eso. No se nos da, a mí no se me da. Pero es lo mismo que opina ella respecto a ustedes, lo No decía sé. hace un rato. Entonces, a lo mejor, si partimos de cero, si se juntan pensando que es una nueva oportunidad, que no tiene que ver con lo que ha pasado antes, que si van sin carga, si van sin prejuicios, si van sin esperar nada, sin protegerse de nada, si no van a la defensiva, yo creo que a lo mejor algo pueden lograr. Yo pienso que sí, que podríamos lograrlo porque mi hermano mayor es más cercano a ella. Yo no tengo ningún problema, pero pienso que sí, que podríamos lograrlo, un acercamiento sin y dejar todo esto atrás y tratar de, como dice ella, no buscar culpables, sino vivir un duelo que ya lleva muchos años y que queremos culpar a alguien. ¿Diga? Yo siento la ¿cómo se llama? Impotencia, el dolor, que no lo pude ayudar, nada más. Es Yo muy no- difícil ayudar a una persona en esa situación. Yo no sé qué pensará mi hermano, porque mi hermano también está entrampado. No sé, ella sacó el cuerpo del cementerio el que está ahí para llevárselo a un cementerio parque, para sentirse así como aliviada. Mi hermano se suicida, pasó con nosotros y ya cuando está muerto ya no hay nada que hacer. Tuvimos más de 2 años peleando para que no sacara el cuerpo de ahí del cementerio. El que sea. Ya. Y como decía usted, la ley, el padre era el que administraba los bienes del hijo. Entonces, hasta que un día amenazaron a mi viejo y mi viejo les cedió el derecho para que lo sacaran y mi madre se lo llevara a un cementerio parque, no sé cuánto. ¿Se fija? Él no pedía eso, lo único que pedía, que quería el amor, el cariño de la mamá, nada más, y ella se lo negó. Después, para tirarse un cuerpo a un cementerio parque, nadie lo va a ver, porque nosotros estaba mi hermano acá y ahora lo tiene ella así como que yo lo voy a cuidar. Entonces, ya nosotros teníamos que vivir eso, teníamos que olvidarnos de eso y tratar de juntarnos con familia. Nosotros lo hemos tratado de hacer, pero no se ha podido. No hemos podido porque ella dice... Porque ambos, porque si usted al hablarle de esto me está sacando una historia añeja, es Sí, porque usted pues. tampoco tiene la disposición. Y yo creo que hay que tener Sí, altura de miras en esto. O sea, hay que respetar los dolores ajenos. Cada persona vive su propio duelo de forma Es que- distinta. Hay gente que todo el ritual que involucra el fallecimiento de alguien, hay personas que para cuáles esto es muy importante, o es muy importante la parte religiosa. Hay algunos que no quieren saber nada de ritos ni de ceremonias religiosas. Hay algunos que les gusta que haya muchas flores, a otros que no les gusta que no haya ninguna. Cada caso es particular y cada caso merece su respeto. A lo mejor para ella es súper importante que esté en ese tipo de cementerio porque razones personales de ella. claro. Es su cuento, es su forma. Señorita No da Carmen. lo mismo, no quiero que me lo explique. No quiero que me explique por qué es importante, ni por qué lo hizo, ni nada. Y a lo mejor para usted era mucho más importante que pasara otra cosa. Y también es válido. No se recriminan, que fue lo que dijo Pamela, en términos mucho más doctos como ella, pero no se recriminan la forma en que les duele. O sea, cada uno... O sea, lo que dijo Pamela, lo que está claro, es que a todos les duele. Y les puede doler de distintas formas. Y el dolor se puede expresar de distintas formas. No todo el mundo sufre igual, o vive su pena igual, o expresa su dolor igual. Y no por eso duele menos. Nadie es quien para decir cuánto le duele al otro, para medirlo. ¿Sabes que a ti te dolió 10, a mí me duele 5? No corresponde. No corresponde. ¿Me permite, señorita Carmen Gloria? Mire, yo el 27 de diciembre, yo te pagué un tour para ir a Pucón a esperar el 19, ¿ya? Fue mi hijo Claudio a despedirse con mi nieto. Ya, mami, felicidades, pasarlo bien, listo, ningún problema. Le dije, oye, ¿y tu papá cómo está? Ahí estaba durmiendo, me dijo. 2 días muerto el hombre. Yo voy por Burúa cuando me llama el Claudio.
Mamá, me dijo, devuélvete. Me dijo, murió mi papá. Hablo con la guía me dijo, no puede devolverse, señora Eliana. No puede devolverse. Y en el velorio de mi hijo, César, yo le dije al Alberto, ¿por qué no compramos una sepultura media? ¿Te ayudo a pagar? No, me dijo, yo me quiero que me lleven para el sur. ¿Eso es lo que quería? Señora Eliana. Yo te la llevo. Señora Eliana, Espéreme. no voy a entrar. No, espéreme usted, porque no tiene ningún sentido esta conversación. No vamos a resolver esto acá, ni lo vamos a resolver mientras ustedes sigan sintiendo que lo que tienen que hacer es sacarse los trapitos al sol. Porque lo único que están haciendo al recordar estas cosas es seguir discutiendo. Y es dañarse. Hay ciertas trampas que le llamamos los psicólogos, que las mismas familias se ponen para mantener un status quo. Cuando uno ya pasa mucho tiempo viviendo de cierta manera, por ejemplo, en un duelo entrancado, implica harto esfuerzo salir de ese duelo entrancado. Y uno a veces, aunque esté sufriendo y lo esté pasando pésimo, como el ser humano tiende a quedarse donde está, elige quedarse ahí. Aunque sabe que si hace el esfuerzo puede salir algo mejor, aunque sabe que si se esfuerza mucho puede saltar esta valla, pero a veces es más fácil quedarse ahí. Y ahí aparecen estas trampas de las que nosotros hablamos, que seguir buscando, quedarse en lo mismo. Yo creo que ustedes lo que han hecho hoy acá tiene mucho de eso. Como dice Carmen Gloria, podríamos estar horas buscando más ideas de por qué ustedes deberían pelear. Lo que ustedes necesitan, no necesariamente para que sean el hijo y la mamá más unidos del mundo, para que destraben el duelo cada uno, es hacerlo juntos, es hacer un cierre juntos. Y de ahí en adelante, poder seguir, si se arregla la relación, bienvenido. Pero si no, por lo menos van a estar más en paz. Muchas gracias, Pamela. Tarea para la casa. Y a lo mejor, señora Catalina, señorita Catalina, usted que es más joven, en vez de avivar el fuego, calme las aguas. Usted entiende por qué se lo digo. Señores, ya les expliqué. Es efectivo que a la señora le corresponde cerca del 75% del total y de cada uno de los bienes que haya quedado al fallecimiento de su cónyuge. Porque este caballero falleció estando casado con ella bajo el régimen de sociedad conyugal. Les expliqué en detalle por qué. Tienen la opción de resolver esto de buena forma, amigablemente entre ustedes. Busquen un abogado que los asesore y les haga todas las escrituras y sesiones que correspondan si quieren respecto a la casa. Ustedes tienen la opción a lo mejor de quedarse con la casa y comprarle los derechos a ella de la casa y pagárselo con el dinero que hay en el banco. Hay varias opciones que pueden barajar. Se las puede dar en detalle y en extenso un abogado, que obviamente nosotros no seguimos dándoselas porque estaríamos un par de días y vienen otros problemas después. Pero si no lo hacen, está siempre la posibilidad de que alguno de los dos, de las dos partes, pida el juicio de partición en los tribunales de familia. Y con eso, un compartidor toma la administración de todo esto y lo divide en la misma forma en que revisamos en detalle la pizarra. Y con esto cerramos.